¿Sabías que los celtas creían que sus dioses habitaban en la naturaleza? Los celtas, un pueblo de origen indoeuropeo, se cree que se establecieron en la región de Europa Central alrededor del 1200 AC. Con el tiempo, se expandieron por gran parte de Europa, ocupando áreas que hoy abarcan desde las Islas Británicas hasta Anatolia. Durante su expansión, los celtas entraron en contacto con otras culturas, intercambiando conocimientos, tradiciones y tecnologías. Esta interacción contribuyó a enriquecer su propia cultura y a influir en las comunidades con las que se encontraban. Eran conocidos por su destreza en la metalurgia, especialmente en la elaboración de armas y herramientas. La agricultura y la ganadería eran fundamentales para su subsistencia, y sus asentamientos se construían en colinas fortificadas conocidas como oppida. La sociedad celta estaba estructurada en diferentes estratos. En la cima se encontraban los líderes políticos y religiosos, seguidos por una clase guerrera que defendía y mantenía la estabilidad. Los artesanos, agricultores y comerciantes conformaban la base de la sociedad. Los druidas, sacerdotes y consejeros célticos, eran figuras prominentes en su sociedad. Se les atribuía sabiduría en la religión, la filosofía y la astronomía, y tenían un papel importante en la toma de decisiones de la comunidad. En algunas ocasiones, los guerreros celtas tomaban las cabezas de sus enemigos caídos como trofeos de guerra, considerándolas símbolos de poder y valentía. Los celtas eran maestros en la metalurgia, produciendo armas y herramientas de alta calidad. Sus espadas, escudos y ornamentos eran elaborados con una combinación de habilidades técnicas y un profundo sentido estético, utilizando metales como el bronce, el hierro y el oro. La orfebrería celta era reconocida por su intrincado diseño y su simbolismo. Collares, broches y otros accesorios eran adornados con símbolos que representaban la naturaleza, la espiritualidad y la vida cotidiana. Los celtas también fueron innovadores en la agricultura y la ingeniería. Desarrollaron técnicas avanzadas de cultivo y construyeron caminos y estructuras defensivas impresionantes, mostrando su habilidad para trabajar la tierra y adaptarse a su entorno. Su dominio en la tejeduría y la producción textil también era notable, utilizando técnicas como el telar para crear telas de alta calidad que no solo vestían a su gente, sino que también eran objeto de comercio. Se cree que los celtas tenían conocimientos avanzados en medicina herbal. Utilizaban una amplia gama de plantas para tratar enfermedades y lesiones, y sus prácticas médicas eran reconocidas en la antigüedad. Eran conocidos por su uso de tatuajes y pinturas corporales. Estos símbolos tenían significados específicos y eran una parte integral de su cultura, utilizados para identificar clanes, mostrar estatus o para propósitos rituales. Los celtas valoraban la música, la poesía y la oralidad. Celebraban festivales en honor a sus dioses, donde la música, la danza y los relatos épicos eran parte fundamental de su cultura. Adoraban a una variedad de dioses y diosas que personificaban aspectos de la naturaleza, la guerra, la sabiduría y la fertilidad. Honraban a sus dioses y diosas a través de rituales y festivales celebrados en lugares sagrados como los círculos de piedra o los bosques ancestrales. Los solsticios y equinoccios tenían un significado especial, marcando importantes celebraciones y ceremonias religiosas. Esta mitología es rica y compleja, y está llena de dioses, diosas, héroes y criaturas fabulosas. Comenzamos explorando a los Tuatha de Danann, dioses celtas que gobernaban sobre la tierra de Irlanda. Se dice que los Tuatha de Danann descienden de la diosa Danu, una figura mítica asociada con la fertilidad y las aguas. Según las leyendas, ella engendró a estos dioses en una sola noche mágica, dando a luz a seres divinos de gran poder y sabiduría. Las antiguas leyendas narran que los Tuatha de Danann llegaron a las costas de Irlanda en naves de niebla. Su llegada estuvo marcada por una atmósfera de misterio y asombro, trayendo consigo una vasta sabiduría, habilidades mágicas y conocimientos divinos. Al llegar a Irlanda, encontraron a los Firbolg, los habitantes originales de la tierra. Se dice que los Tuatha de Danann se enfrentaron en una batalla contra los Firbolg por el control de la isla, estableciendo así su dominio en la región. Los Tuatha de Danann estaban estrechamente ligados a la tierra y la naturaleza. Su conexión con los elementos naturales, la magia y la sabiduría los convirtió en seres venerados y respetados por los antiguos celtas.
Exploremos algunas de las deidades más prominentes. Dagda era considerado el padre de los dioses y se le asociaba con la tierra, la fertilidad y la abundancia. Era un dios multidimensional, representando aspectos tanto de la vida como de la muerte, la guerra y la paz. Se le describía con una masa mágica capaz de matar a 9 enemigos de un solo golpe o de revivir a los muertos. Su habilidad para controlar el clima y sus poderes curativos lo convertían en una figura celestial y terrenal. Uno de los objetos más famosos asociados con Dagda era su caldero de la abundancia, capaz de proveer comida inagotable para aquellos que lo necesitaran. Era un símbolo de generosidad y hospitalidad en la mitología celta. Lugh era considerado un dios hábil y talentoso, conocido como el maestro de todas las artes y habilidades. Se le atribuía destreza en la guerra, la artesanía, la poesía, la música y la curación. Era representado con una lanza mágica invencible y se le asociaba con el sol, simbolizando su poder y sabiduría. Su nombre podría derivar de la palabra celta para luz, resaltando su conexión con el sol y la iluminación. Lugh era honrado con una festividad conocida como Lughnasadh, celebrada en agosto, marcando la cosecha de los cultivos. Morrigan era una figura multifacética, a menudo representada como una diosa guerrera y protectora, pero también como una entidad que presagiaba la muerte y la batalla. Se le asociaba con cuervos, símbolos de cambio y transformación. En su faceta guerrera, se decía que Morrigan influía en el campo de batalla, inspirando valor en los guerreros y prediciendo el resultado de las batallas. Era vista como una protectora de la soberanía y la tierra. Morrigan a menudo se asociaba con la triple forma, representando diferentes aspectos como la juventud, la madurez y la vejez. Esta tríada simbolizaba el ciclo de la vida, la muerte y la regeneración en la naturaleza. Su conexión con la naturaleza y su capacidad para transformarse simbolizaban el constante ciclo de cambio y renovación en el mundo natural, lo que la hacía una figura poderosa y temida. Brigid era una figura reverenciada por su sabiduría y su habilidad para inspirar la creatividad. Era la patrona de la poesía, la música, la inspiración artística y la artesanía. Además, era conocida por su conexión con el fuego sagrado y la metalurgia. Se le atribuía el don de forjar y trabajar los metales, lo que la convertía en una protectora de los herreros y artesanos. La festividad de Imbolc, celebrada en febrero, honraba a Brigid y marcaba el inicio de la primavera. Era un tiempo para la purificación, la renovación y la esperanza de un nuevo ciclo de vida. Durante Imbolc, se encendían fuegos sagrados en su honor, se tejían trenzas de paja simbolizando su cabellera y se realizaban rituales de sanación y protección de los hogares y los campos. Manannan Mac Lir era considerado el guardián de las aguas, con el poder de controlar las olas y las tormentas en el mar. Era adorado como un dios de la navegación y la protección de los marineros. Además de su papel en el mar, se le asociaba con el otro mundo, un reino místico de la mitología celta, actuando como un puente entre el mundo de los mortales y el de los dioses. Se decía que Manannan poseía una capa mágica que le permitía cambiar su apariencia a voluntad, ocultando su verdadera identidad y apareciendo en diferentes formas para aquellos que lo encontraban. Cernunnos era conocido por su iconografía única, representado como un dios astado, simbolizando su conexión con la naturaleza, los ciclos de vida y la fertilidad. Era considerado un guardián de la vida silvestre y los bosques. Su imagen se asociaba con animales como ciervos y toros, siendo un símbolo de la vitalidad, la renovación y el poder en la naturaleza. Airmid era conocida como una sanadora y guardiana del conocimiento de las plantas medicinales. Se le atribuía el dominio sobre las hierbas curativas y el poder para restaurar la salud. Según las leyendas celtas, Airmid poseía un vasto conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas. Se decía que, tras la muerte de su hermano, ella y su padre, el dios Diansech, recogieron y clasificaron las hierbas en un manto. Mientras estaban fuera, las hierbas se volvieron a ordenar misteriosamente, lo que enfureció a Diansac, quien las dispersó nuevamente para mantener el conocimiento oculto. Epona era venerada como una diosa protectora de los caballos y otros animales. Su conexión con los equinos la convirtió en una figura fundamental en la protección y el cuidado de estos majestuosos animales. Nuada era el gobernante de los Tuatha de Danann, era venerado como un rey sabio y justo,
conocido por su habilidad para establecer la ley y la orden entre su pueblo. Se le consideraba un líder justo y equitativo. Nuada perdió su brazo en batalla y, gracias a la habilidad de los dioses, recibió un brazo de plata. A partir de entonces, se le conoció como Nuada de la mano de plata, lo que simbolizaba su conexión con la divinidad y la restauración. La épica batalla de Magtwine. Los Tuatha de Danann se enfrentaron en una colosal batalla contra los Fomorianos, una misteriosa raza de seres oscuros. Antes del conflicto, los Tuatha de Danann se prepararon meticulosamente, forjando alianzas y estrategias para enfrentar a los Fomorianos. Esta lucha por el control de Irlanda llevó a los dioses a reunirse y asegurar su victoria. La batalla de Magtwine fue un enfrentamiento intenso y estratégico. Ambos bandos desplegaron sus habilidades sobrenaturales y demostraron su fuerza. Figuras clave como Lugh y el Dagda lideraron a los Tuatha de Danann, mientras los Fomorianos combatían bajo sus propios guerreros poderosos. A pesar de la ferocidad del enfrentamiento, los Tuatha de Danann emergieron victoriosos. Su astucia, valentía y el uso de habilidades mágicas fueron determinantes para asegurar su triunfo sobre los Fomorianos, consolidando su dominio en la región. La epopeya de Cuchulainn, héroe y tragedia en el ciclo del Ulster. En la región de Ulster se entreteje una narrativa de valientes héroes y figuras míticas. En el centro de esta historia se encuentra Cuchulainn, un guerrero dotado de habilidades excepcionales. El ciclo del Ulster, el ciclo de la invasión y el ciclo feniano componen esta saga, cada uno lleno de relatos épicos de héroes, reyes y batallas que forjaron la historia de la región. Cuchulainn, cuyo nombre original fue Setanta, nació de la unión entre Deichtire, hermana del rey Conchobar mac Nessa, y el dios Lugh. Desde su infancia, mostró un potencial extraordinario y una valentía sin igual. Su fama como un niño prodigio comenzó cuando accidentalmente mató al perro guardián de Culann, ganándose su nuevo nombre, que significa cachorro de Culann, entrenado por la famosa guerrera Scatach en la isla de Skye. Cuchulainn adquirió habilidades excepcionales en combate, convirtiéndose en un maestro de la lucha con la lanza conocida como Gae Bul y en el manejo del frenesí guerrero conocido como Rhia Strad. A medida que crecía, se convirtió en un guerrero formidable, conocido por su destreza y su coraje en el campo de batalla, enfrentándose a desafíos innumerables con técnicas inigualables. En la saga del Ulster, su enfrentamiento con el ejército de Connacht se convirtió en un punto crucial. Esta batalla representó un desafío para él y los defensores de Ulster, enfrentándose a un poderoso ejército liderado por la reina Medb y el guerrero Ferdia. A pesar de estar en desventaja numérica, no vacilaron ante la llegada del poderoso ejército de Connacht. Los dos ejércitos chocaron en un torrente de choques metálicos y gritos de guerra. Cuchulainn, luchando con valentía, destacaba en el campo de batalla, enfrentándose a varios enemigos a la vez con su destreza y coraje legendarios. En un paso estratégico, se encontró con su amigo y mentor, Ferdia, ahora en el bando contrario. El duelo resonó en todo el campo de batalla, demostrando su destreza y valentía, sin ceder ante el otro. Trágicamente, Cuchulainn, afligido por la lucha contra su amigo, se vio obligado a usar su lanza invencible, Gae Bolga, para derrotar a Ferdia, causando un duelo que terminó con pesar y lamento. La batalla de Connacht se convirtió en una leyenda, recordando la crueldad de la guerra y la complejidad de los lazos entre amigos convertidos en rivales. En su batalla final, traicionado por las fuerzas enemigas, Cuchulainn luchó valientemente, atado a una roca, mostrando su determinación hasta su último aliento. A pesar de su muerte prematura, su memoria perdura como el epítome del héroe celta, un modelo de valentía, lealtad y habilidad en la batalla. Su historia continúa siendo un legado en la mitología irlandesa. Las criaturas místicas en la mitología celta. Los Aed, seres feéricos conocidos como las hadas del folclore celta. Estos seres poseían gran belleza y poderes mágicos, habitando en colinas, bosques y lugares secretos, interactuando ocasionalmente con los humanos. Las Bansees, espíritus femeninos que anunciaban la muerte con sus lamentos desgarradores. Estas criaturas eran portadoras de malas noticias, asociadas con familias nobles y destinadas a prever trágicos eventos. La leyenda del Siyu Sit, un enorme perro de pelaje verde que era conocido por su ferocidad.
Se creía que su aullido anunciaba la muerte, y cruzarse con este ser místico era considerado un presagio de tragedia. Leannan Sid, hadas femeninas que se dice que inspiran a artistas y poetas, pero también consumen la vida de aquellos a quienes eligen como amantes. Grogoch, una especie de duende pequeño y de aspecto desagradable en la mitología irlandesa, a menudo descrito como un ser benévolo que ayuda en tareas domésticas. Poca, una criatura traviesa que tomaba diversas formas, desde un caballo negro hasta otras figuras. A menudo, jugaba bromas a los viajeros o podía otorgar bendiciones y consejos. Fomoré, seres monstruosos y sobrenaturales que a menudo se consideran enemigos de los Tuatha de Danann. Representan fuerzas oscuras y destructivas en la mitología celta. Cabezudos, criaturas con cabezas enormes y cuerpos pequeños que a menudo aparecen en historias populares celtas, con características grotescas pero con frecuencia humorísticas. Ankou, una figura de la mitología bretona, considerada el espíritu de la muerte que guía las almas hacia el más allá. Kelpie, una criatura acuática, a menudo representada como un caballo, que habita en lagos y ríos y puede transformarse para atraer a las personas antes de arrastrarlas al agua. Cat Palug, un gato gigante y poderoso en las historias galesas, asociado con la leyenda del rey Arturo. La vida de los antiguos celtas se marcaba por festividades arraigadas en una íntima conexión con la naturaleza y sus ciclos. Los equinoccios y solsticios eran momentos clave en el calendario celta. Festivales como Beltane y Samain, que honraban el renacimiento y la cosecha respectivamente, marcaban las transiciones entre estaciones, simbolizando la vida, la muerte y la renovación. Otro festival importante era el de 3 días llamado Año Nuevo, marcando el solsticio de invierno, asociado con la renovación, la abundancia y el renacimiento. Imbolc representaba la purificación y la anticipación de la primavera, mientras que Lughnasadh celebraba la cosecha y la abundancia, honrando a Lugh por sus dones y habilidades. Los festivales celtas trascendían simples conmemoraciones, eran rituales profundos. Desde danzas alrededor del fuego hasta la creación de símbolos sagrados, cada acto buscaba invocar bendiciones para la comunidad y honrar a los dioses celtas. A pesar de los cambios históricos, la influencia de estos festivales perdura en la actualidad. Eventos como Halloween, derivados de festivales celtas como Samain, han evolucionado manteniendo vivo el legado de la cultura celta en diferentes formas y expresiones en la sociedad moderna. El druidismo era la religión oficial de los celtas, con los druidas como sacerdotes y eruditos. Responsables de enseñar la religión, historia y cultura celtas, los druidas tenían conexiones especiales con el roble y el muérdago, que posiblemente usaban en medicinas o pociones. El rito del hombre de mimbre, atribuido a los druidas, consistía en estructuras en forma humana de ramas y mimbre, con propósitos rituales. Si bien se relacionaba con ofrendas a los dioses, su práctica ha generado debates y controversias históricas, aunque la veracidad sigue siendo objeto de estudio. Los bardos eran encargados de relatar, mediante cantos, las historias de guerreros tribales y las genealogías de las familias de los estratos gobernantes. Estos relatos, no escritos debido a la tradición oral celta, eran mantenidos y transmitidos por los bardos, comprometidos con la memoria colectiva. La cultura celta, previa al contacto con las civilizaciones mediterráneas, no dejaba su historia por escrito, sino que confiaba en una intrincada historia oral preservada por los bardos y sus cantos memorizados. La fascinante leyenda del rey Arturo y su vínculo con los celtas. La conexión entre los celtas y Arturo es una trama compleja que ha perdurado durante siglos, generando debates y teorías diversas. Mientras algunos investigadores sostienen que Arturo fue un personaje histórico, otros lo ven como una figura legendaria. Los primeros registros escritos sobre Arturo datan del siglo XII, principalmente a través de obras como La historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Mannes. En estas narrativas, Arturo se presenta como un rey sabio y poderoso que condujo a los celtas hacia la victoria contra los sajones. Aunque no existen pruebas arqueológicas que respalden la existencia histórica de Arturo, muchos estudiosos consideran que es más probable que sea una figura legendaria basada en uno o varios individuos reales. La historia del rey Arturo es un relato imperecedero de valentía, honor y justicia. Se le reconoce como un líder sabio que gobernó desde Camelot, acompañado por sus fieles caballeros, entre los cuales destacan el célebre Sir Lancelot y la poderosa maga Morgana.
Numerosos elementos de la leyenda, como la búsqueda del Santo Grial o la mística conexión con Avellan, guardan paralelismos con las creencias y mitos celtas. La magia, los seres místicos y los elementos sobrenaturales presentes en la historia del rey Arturo podrían tener sus raíces en las profundidades de las tradiciones celtas, donde la mitología y las epopeyas de héroes desempeñaban un papel esencial en la cultura. A lo largo del tiempo, esta leyenda ha sido recreada de incontables formas, desde las obras literarias medievales hasta las películas contemporáneas, evidenciando su arraigado impacto en la imaginación colectiva y su perenne relevancia en la narrativa cultural. Stonehenge pudo haber sido un lugar de reunión para diferentes tribus celtas durante festividades religiosas, marcando eventos astronómicos o sirviendo como centro ceremonial para esta antigua cultura. Si bien no hay evidencia sólida que confirme la construcción de Stonehenge por los celtas, se han encontrado artefactos y enterramientos que sugieren una presencia celta en la región, lo que lleva a la especulación de su participación en ceremonias o rituales en este sitio. Aunque la lengua celta antigua ha desaparecido en gran medida, su influencia lingüística persiste en los idiomas de las regiones donde los celtas habitaron. Palabras, expresiones y topónimos derivados del celta aún están presentes en las lenguas actuales. Los símbolos celtas, como nudos, triskelion son nudos perennes, han perdurado como representaciones de conexión espiritual, fuerza y continuidad. Estos símbolos siguen siendo utilizados en joyería, tatuajes y como expresiones de identidad cultural. Los celtas entraron en contacto con los romanos, los griegos y otras culturas mediterráneas, a veces comerciando pacíficamente, pero en otros momentos en conflictos militares, como las guerras gálicas de Julio César. Las tribus celtas, extendidas por toda Europa occidental, se enfrentaron al creciente poder de Roma. La riqueza y la expansión de los celtas provocaron la mirada codiciosa de los romanos hacia sus tierras. Vercingetorix, un líder celta carismático y astuto, logró unir a varias tribus celtas contra la amenaza romana. Su habilidad estratégica y su capacidad para movilizar a su gente lo convirtieron en una figura legendaria. Las batallas fueron feroces y estratégicas. Vercingetorix empleó tácticas de guerrilla y asedio para desafiar el avance romano, aunque las legiones de Julio César demostraron ser un adversario formidable. La batalla de Alesia, un asedio épico, fue el momento cumbre de las guerras gálicas. Vercingetorix, atrincherado en la fortaleza, resistió los ataques romanos, pero finalmente se rindió, marcando el fin de la resistencia celta. Las guerras gálicas marcaron el fin de la independencia celta en gran parte de Europa. Aunque la resistencia celta fue valiente, la victoria de Roma cambió el curso de la historia europea. Con la expansión romana y otros cambios sociopolíticos, la influencia celta disminuyó con el tiempo. Sin embargo, su influencia en el arte, la cultura y el lenguaje es un testimonio perdurable de la profundidad y la belleza de esta antigua civilización. Y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte si este viaje por la historia y la mitología celta te ha cautivado.